Buenas tardes a todos, bienvenidos a la serie de webinars tecnológicos de la Facultad de Tecnología e Informática de la UAI. En esta oportunidad, el webinar de hoy va a tratar el tema inteligencia artificial aplicada a la seguridad de la información. Ustedes saben que tanto la inteligencia artificial como la seguridad tuvieron un formidable desarrollo en los últimos años y se han potenciado mutuamente. La idea es analizar las cautivantes consecuencias de esta unión de intereses. Tenemos el honor que nos acompañe el doctor Marcelo De Vicenzi, decano de la Facultad de Tecnología e Informática y vicerrector de gestión de la Universidad Abierta Interamericana. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Darío? Un gusto, un placer estar con vos y bueno, y ahora con nuestro expositor también que va a hablar de este tema tan importante como seguridad informática, teniendo en cuenta no solamente el potencial, es decir, los avances que se han desarrollado en seguridad informática, sino también acerca de cómo lo que nosotros estamos por venir, es decir, lo que va a venir en relación a esta temática. Pero bueno, me parecería interesante poder tocarlo ahora cuando lo presentes a Marcelo. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, presentamos a nuestro disertante, el ingeniero Marcelo Semería. Bienvenido, Marcelo, una vez más. Muchas gracias por acompañarnos. Marcelo Semería es ingeniero en electrónica especializado en telecomunicaciones y seguridad, docente titular de asignaturas de redes en la Universidad Abierta Interamericana. Trabajó en investigación en la Antel, laboratorio de la CNC, y desarrolló sistemas de video para la empresa KTB. También brinda cursos de redes en empresas de Telecom Italia y Telecom Francia, y actualmente se desempeña en seguridad de la información en la Universidad Abierta Interamericana. Bueno, Marcelo, muy buenas tardes nuevamente, un gusto tenerte por aquí, siempre acompañándonos, así que contanos un poquito de qué trata este webinar, que ya el título de por sí es sumamente atrapante. Ok, bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Darío, Marcelo. Primeramente que nada, agradecerles que me permitan estar acá hablando de unos temas que me interesan muchísimo, de los dos temas que más me interesan en los que trabajo directamente, o sea, seguridad informática e inteligencia artificial. Es decir, para mí es un gusto poder hablar sobre el tema y espero que a ustedes también les guste y que además les interese lo que se va a exponer. Cuando vos digas, Darío, podemos alargarnos más. Bien, sí, yo te diría ya con un comentario, si me permitís, Marcelo. Los asistentes tienen un panel de preguntas y respuestas en la parte inferior del cuadro de videoconferencias, con lo cual, si desean postear sus consultas allí, en la medida que yo lo veo oportuno, de acuerdo a la temática que tratás, te las voy a ir pasando, Marcelo, para que puedas responderlas. Ok. Bueno, voy a compartir pantalla entonces para iniciar. Y vos, Darío, cuando veas que considerás que hay una pregunta para hacer, algo para compartir, me lo decís. Bueno, ahora deberíamos estar compartiendo. Y el tema general debería ser este. No sé si lo están viendo en pantalla completa. A ver si lo puedo poner en pantalla completa. Ahí estamos, ¿no? Se está Ok. viendo bien. Vamos a comenzar entonces. Nuevamente me presento. El área de interés que yo tengo para trabajar, ahí figura, son las redes de datos, seguridad informática e inteligencia artificial. Específicamente sería todo junto. Sería lo que más me interesa es el uso de la inteligencia artificial para dar seguridad informática a las redes de datos. O sea, ahí estoy en lo que puedo contestar preguntas. Aparte de eso, bueno, voy a intentar responder lo que se pueda, pero esto que figura ahí es la parte en la que yo principalmente estoy interesado. Ok, bueno, ahora que veo, quedó más o menos extraño que mi foto aparezca después de esto, que esto aparezca después de mi foto, pero bueno, ¿el tema cuál es? La tecnología de la información está en todos lados, está en todas partes, obviamente cada vez que compramos algo, cada vez que hacemos una transacción bancaria, en salud, en todo, la inteligencia artificial, los sistemas de información están presentes. Por lo tanto, cada vez se ve más complejo, cada vez todo es más difícil para que una persona lo entienda. Los atacantes se ocupan de eso. Los que atacan las redes, los que atacan los sistemas, están aprovechándose de las imperfecciones que los sistemas tienen, ineludiblemente tienen imperfecciones. Por lo tanto, hay que protegerse. Ustedes supongamos que ustedes son responsables de una red en una empresa, en cuyo caso ustedes, por ejemplo, tienen
ya el firewall adecuado, con la potencia adecuada, tienen los antivirus adecuados, tienen la política de seguridad adecuada, tienen todo como corresponden, las normas actualizado, están muy contentos, pero su CEO, su CISO, o sea, la persona que está a cargo de mantener la empresa y la seguridad de la empresa, no le importa eso. Lo que le importa es que las cosas anden bien, lo que le importa es que no se pierda información al menor costo posible. Es decir, ustedes tienen que garantizar que los eventos que ocurran en la empresa no la pongan en peligro, que los mails no tengan mails problemáticos que pueden robar información. O sea, lo que le interesa al CISO y por lo tanto a ustedes es que no haya problemas. Tienen que verificar todo. Pero ¿cómo hacen para verificar todo? Es muy complicado. Tienen que automatizar. Y ahí entra en juego el Machine Learning o la inteligencia artificial. Vamos a hacer una pequeña descripción de la diferencia entre inteligencia artificial y Machine Learning. Machine Learning es una parte de la inteligencia artificial, una parte que ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años, un crecimiento que la ha hecho una estrella, digamos, dentro de la inteligencia artificial. Por ejemplo, unos eventos, una cosa que es bastante marcada y que se ve siempre es en el manejo automático de autos, en el cual la inteligencia artificial lo que hace es buscar, mirar, ver, analizar a dónde está ubicado el auto para poder dirigirse solo, como si una persona estuviera manejando. Para eso hace uso de datos. Los datos, y lo vamos a remarcar ahora enseguida, son una parte vital de la inteligencia artificial y por lo tanto del machine learning que nos está interesando ahora. Pero empecemos ahora y lo primero sería decir, ya que hablamos de inteligencia artificial o machine learning y de ciberseguridad, ver qué es cada una de esas cosas. Para eso, nada mejor que hacer una pequeña explicación de qué es cada uno. Es decir, machine learning son los algoritmos que garantizan, que generalizan el pasado para poder predecir el futuro. La idea del machine learning es que con los datos decimos, si hasta ahora pasó esto, ahora va a pasar lo siguiente. Es muy importante entender cómo es, para que no pensemos que es magia. No hay nada mágico. Es una cosa que las personas lo hacemos normalmente, vamos a verlo enseguida, pero lo que ocurre es que vemos lo que pasó antes y decimos, bueno, pasó esto, encontramos un patrón, como dice ahí abajo, buscamos características ocultas de ese patrón y detectamos anomalías. Eso es lo que hacemos normalmente y definimos qué es normal, qué no es normal, definimos cuándo hay que actuar, cuándo no hay que actuar. Y la parte vital de esto, que no me canso de decirlo, son los datos. Hay que tener una cantidad de datos interesantes y justamente al final de esto vamos a hacer un pequeño demo, si no quedaría simplemente una cosa que hablo y digo. Vamos a hacer un demo para ver cómo se mueve Machine Learning y que ustedes mismos después en su casa pueden armar un modelo chiquito para entenderlo. Y por otro lado, la ciberseguridad. Para entender qué es la ciberseguridad, hay que pensar qué es el ciberespacio. El ciberespacio son el conjunto de computadoras, de comunicaciones, de información, de datos. Información y datos no es lo mismo. Datos son números, informaciones, el procesamiento de esos números o de esos datos para obtener algún resultado esperado. Pero sea como sea, queremos proteger todo. Queremos proteger nuestras computadoras de que no entremos a una página, a un ciberespacio y obtengamos que se bloquea, nos roban los datos, nos roban información. Entonces, ¿qué es ciberseguridad? Procedimientos y mecanismos que permiten que el ciberespacio se use de forma segura. Ok. En definitiva, estos dos son lo que vamos a hablar ahora y sobre lo que ahora vamos a intentar dar un panorama general en esta horita en la que vamos a estar juntos hablando. Y en definitiva, ¿qué dijimos? Y lo remarcó Darío al principio, que el Machine Learning y la seguridad informática actualmente están en plena ebullición. Están en las comunicaciones, están en la escritura de los lenguajes, está en todo. Y también el Machine Learning. Por lo tanto, sería lógico ver que seguridad y Machine Learning trabajen juntos. Bueno, lo ideal sería que trabajen juntos, pero uno espera una cosa y realmente ocurre otra. Esperamos que funcione todo con normalidad, esperamos que todo ande bien, que los problemas se resuelvan casi mágicamente, pero eso lamentablemente nunca ocurre. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es
entender bien el funcionamiento, entender cómo es cada una de las cosas y saber en qué estamos parados para saber qué podemos esperar. ¿Mm? ¿Y cómo podemos estar preparados, como dijimos antes? Vamos a hablar principalmente de 3 tipos distintos de seguridad. La seguridad defensiva, la seguridad ofensiva y el Adversarial Machine Learning. Son los 3 casos que vamos a bosquejar ahora en estos momentos, ¿no? Cada una de ellas tiene características especiales, cada una de ellas es sutilmente distinta, pero para que nuestra empresa esté lo más seguro posible, debemos tener en cuenta las 3. Un punto importante es que nunca vamos a estar completamente seguros. Nunca vamos a tener seguridad al 100%. Hay que empezar pensando eso, que la seguridad al 100% es simplemente un mito. No hay seguridad al 100%. Por lo tanto, además de las medidas para protegernos, tenemos que tener medidas para recuperarnos en el caso que pase algo. Tenemos que analizar los riesgos y ver cómo hacer para recuperar el funcionamiento normal después de un ataque informático, que va a ocurrir seguro. No sabemos si va a ocurrir la semana que viene, dentro de un mes o de un año, pero que va a ocurrir, por más protegidos que estemos. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos. Empecemos a ver cada uno de estos ítems. Seguridad ofensiva es tratar de atacar nuestro propio sistema. Marcelo, Lo vamos a atacar para comprobar cómo funciona. Marcelo, Sí. sí, ¿te puedo trasladar una pregunta antes que cambies de tema porque tenía que ver con lo que estabas exponiendo? Dale, por favor. Llega una pregunta que dice si el Machine Learning se autoabastece de datos, de nuevas amenazas, etcétera, es decir, va aprendiendo solo, o si hay que irlo actualizando. Ahora vamos a hablar un poquito en detalle de eso, pero voy a adelantarte las respuestas. Hay 2 tipos. Nosotros podemos tener un Machine Learning que ustedes lo alimentan con datos, les dan los datos que ustedes tienen, el Machine Learning actúa y funciona. Ahora bien, como es evidente, eso funciona un tiempo. Una vez que aparecen amenazas nuevas, ya no sirve más ese mecanismo. Hay otro mecanismo que no es el mismo, que va actualizándose y va aprendiendo a medida que van apareciendo nuevas amenazas. Son 2 formas distintas. A veces hace falta uno, a veces hace falta el otro. En sistemas estáticos, sistemas que no tienen demasiado cambio, podemos simplemente alimentar con los datos y podemos trabajar. Ahora tenemos otro que los datos se van dando en forma de parte, o sea, vamos actualizando constantemente, vamos ingresando nuevos datos cada vez y el Machine Learning va aprendiendo cada vez. Ventajas y desventajas. El que va aprendiendo está más al día, pero es más lento, notoriamente más lento y es más complicado. El que sea complicado tiene algunos problemitas. El otro, el que es estático, bueno, funciona un tiempo, por lo tanto, periódicamente hay que actualizarlo. Uno debería pensar cuán dinámico es el ambiente en el que está. Si es normalmente dinámico, alcanza con un sistema estático en el cual lo actualizamos una vez al mes, cada 6 meses o cada semana, cuando haga falta. Si es tremendamente dinámico, tiene que ser algo que sea constante, que cada vez que va entrando nueva información, se creen modelos nuevos, pero sabiendo de que eso es lento y costoso desde el punto de vista del funcionamiento. Si la persona que preguntó si está interesado específicamente en eso, que me mande un mail y le puedo mandar información, porque hay mucha información sobre cuál de los 2 casos es mejor. Me manda un mail a la dirección del correo y yo se lo envío. No te escucho, Darío. Ahora comparto tu casilla de mail. Ok. Seguimos entonces. La seguridad puede ser seguridad ofensiva, dijimos, es aquella que probamos los músculos que tiene nuestro sistema en la defensa. Es decir, alguien simula un ataque, alguien intenta atacar, ese alguien puede ser interno, el Red Team. El Red Team es un grupo de trabajo, el cual intenta atacar a la propia empresa, obviamente consensuado con los directivos, consensuados con todos los gerentes y la alta jefatura de la empresa, para obtener información sobre qué problemas tenemos.
Una vez que ya sabemos qué problemas tenemos, intentamos y lo mejoramos a esos problemas. Esa forma de trabajo tiene que ser periódica, anual, porque esto también es pesado. La empresa se estresa cuando recibe un ataque, aunque sea propio del Red Team. Pone en juego todos los mecanismos de defensa que ralentizan mucho la operación. Ya la seguridad ralentiza la operación. Un sistema de ataque como este puede que no solamente la haga más lenta, sino que eventualmente puede causar perjuicios. Por lo tanto, se hace cada cierto tiempo, típicamente 6 meses anualmente. Puede ser una cosa enfocada o puede ser actual o puede ser general. Es decir, puedo querer ver cómo se comporta el área financiera o puedo querer ver cómo se comporta toda la empresa. Para cada caso es algo distinto. Y el otro es el de la seguridad defensiva. Esto es más tradicional, es ver cómo analizamos cómo se comportan nuestros antivirus, cómo se comportan nuestros sistemas de defensa, cómo se comporta el firewall, nuestras políticas de seguridad, cuán actualizadas están, cuánto responde el empleado ante un problema, y eso lo suele hacer el Blue Team. Empresas grandes tienen Red Team, tienen Blue Team y también tienen un intermedio que es el Team Púrpura, que se ocupa tanto de ataque como defensa. Toda esta arquitectura de empresa, digamos, depende muchísimo de lo que se desee. No es que hay obligatoriamente un Red Team, obligatoriamente un Blue Team. No, hay algo. Cada empresa lo va adaptando a su necesidad. Y la parte más distinta es esta otra, es el adversarial machine learning que mencionamos antes. Y el tema es el siguiente. Por un lado, tenemos que nuestra defensa puede estar hecha por una persona que todos los días lee el log de lo que se movió, de los eventos que hay, y dice, bueno, esto es un problema porque nunca se había ingresado a este sitio y ahora sí. Esto es un problema porque se están bajando demasiados datos. Esto es un problema porque hay muchos intentos de ingreso todos juntos a tal servidor. Y dice, caramba, algo pasa. Pero eso tiene que ser una persona que, bueno, se puede cansar. Puede poner a una máquina un sistema automatizado que lo haga. Y ahí tenemos ya una computadora automatizada con aprendizaje que lo va haciendo. A medida que va recibiendo información, va aprendiendo por los datos. Tenemos que ver cómo, pero va aprendiendo. El Machine Learning defiende. También puede atacar, es decir, va planteando un ataque, viendo que resulta. Si resulta bien, lo repite. Si resulta mal, lo va modificando. Y eso lo hace mucho más rápido que lo puede hacer una persona atacando directamente. Pero hay que tomar en cuenta que el Machine Learning es también software. El software es un sistema. Por lo tanto, el propio Machine Learning, la propia computadora que efectúa esto puede ser atacada en sí mismo. A eso se llama Adversarial Machine Learning. Es decir, cuando intentamos que la computadora no responda adecuadamente. ¿Cómo hacemos eso? Tocando los datos. Dijimos que los datos son lo que alimenta la máquina. Es la generación, no, es el alimento que la máquina tiene. Si los datos que le llegan están mal, la máquina va a reaccionar mal. Es el equivalente, ustedes quieren estudiar algo, estudian un libro que no está bien, que da información incorrecta, van a aprender mal. La máquina igual va a aprender mal y, por ejemplo, si está a cargo de manejar un auto y piensa que lo que está delante, en vez de ser un auto, es una sombra, no va a frenar y va a poder causar un accidente. Es decir, es muy importante saber que los datos que tenemos están bien. Veamos un ejemplo, un clásico de ejemplo, que es el que tenemos acá. Este ejemplo es completamente clásico. Tenemos arriba la foto de un panda. Esta foto de panda se hizo correr por un reconocimiento de imágenes y dijo que tiene un 58% de confianza en que es un panda. Ahora bien, se le suma ruido, este ruido que está acá, y se obtiene una imagen que está abajo a la derecha, que para cualquiera, para mí que la veo, supongo que para ustedes también, es exactamente igual a la que está arriba. No notamos diferencia a simple vista. Sin embargo, un sistema de reconocimiento dice que esto es un gibón, o sea, el mono que está arriba.
tiene un cierto aire, pero nada que ver. Sin embargo, toma este panda que está ahí y dice, es un gibón. Y no solo que lo dice, sino que antes acertaba con un 58% de confianza y ahora se equivoca con un 99% de confianza. O sea, hay que tener cuidado con este mecanismo. Uno podría preguntarse, ¿cómo se obtiene este ruido? ¿Quién se le puede haber ocurrido que este ruido podía ser equivocada la máquina? Bueno, y ahí está la parte importante de esto. Vamos a ver cómo podría ser eso. A ver, voy a correr esto de acá, que no me está dejando avanzar. Aquí tenemos cómo puede entrenarse esto. Por ejemplo, imaginemos que por un lado tenemos imágenes. Le sumamos ruido, noise, a un generador. Y por otro lado tenemos un espacio de imágenes reales. A un discriminador le entran las imágenes reales y le entran las imágenes a la cual se les agregó ruido que pasan por el generador que le suma el ruido, por ejemplo. Decir que le suma el ruido es una cosa muy sencilla. Hace operaciones que dan un resultado parecido al que vimos. El discriminador entre una y otra dice, esta es la real, esta es la falsa, esta es la real, esta es la falsa. Si lo que elige el discriminador es correcto, le mandan una información, ok, estás bien, y le mandan una información al generador diciendo estás mal. ¿El generador qué hace cuando se entera que está mal? Dice, uy, me equivoqué, algo tengo que hacer. Modifica la cantidad de ruido, por ejemplo, y manda otra imagen. Y así va cambiando, prueba y error, va cambiando hasta que el discriminador no puede distinguir si es una imagen real o si es una imagen trucada, una imagen falsa. Y de esta manera entrenamos a un generador para generar esa plantilla de ruido que a mano sería absolutamente imposible hacer por las complicaciones. Pero ¿qué pasa? No solamente el generador es piola y se da cuenta de lo que hace, el discriminador también. Al mismo tiempo que el generador aprende cómo engañar, el discriminador aprende cómo no ser engañado. Entonces, después de un tiempo de estar trabajando, llegamos a un equilibrio. Ese equilibrio es aproximadamente 50%. Cuando el 50% de las veces el discriminador da error, es porque ambos aprendieron bien. A veces gana el generador, a veces gana el discriminador. Y de esa manera conseguimos lo que buscamos, que es atacar a la máquina con los datos, que es lo que alimenta la máquina y lo que sería el núcleo. Y que es muy importante, por lo tanto, evitar. ¿Cómo evitamos? Bueno, eligiendo bases de datos con datos que sabemos que no son manipulados. Vamos a volver enseguidita con esto. Disculpe que me apure tanto, pero una vez que lo termine vi que había mucho material y la idea sería dar la mayor cantidad posible y después dejarles el correo para que si tienen dudas me pregunten. Bibliografía. La puse recién ahora porque primero quería dar una pequeña introducción antes de entrar en detalles sobre el tema. Y ahí tenemos los libros que sería interesante que vieran. Si ustedes leen estos libros, van a tener una idea bastante buena, más que una idea bastante buena. Si se leen los 4 libros, van a tener una idea muy buena de cómo trabaja el análisis de datos, el machine learning, junto con la seguridad informática. Estos 4 libros dan algo más que la base de cómo se mueve todo esto. Si les interesa, se leen los 4. Si quieren empezar y ver si les interesa, el tercero sería el mejor. Marcelo, ¿te puedo trasladar una pregunta? Darío. Sí, ¿te puedo trasladar una pregunta que llegó? Por favor. Sí, ¿viste todo esto que hubo ahora con este año, con de alguna manera la socialización de ChatGPT, que fue como bajar la inteligencia artificial que ya existía, pero hacerla comunitaria o pública? Así es. Hubo algunas decisiones drásticas, por ejemplo Italia en su momento que tomó primariamente una decisión como de cortar el uso. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cómo pueden valerse las personas o los hackers de este tipo de sistemas para violar claves o hacer una doble denegación de servicio en un servidor o este tipo de cosas? Claro, como estuvimos hablando recién, siempre se puede usar el machine learning tanto para defender como para atacar. La diferencia ahora que lo pone al alcance de cualquiera. Digamos, ya no hace falta tener conocimientos demasiado avanzados para hacer un ataque con machine learning. Se le puede pedir a una inteligencia de uso público
se me diseñe un ataque. Esa sería la gran diferencia que hay. Aunque uno no tenga conocimiento de cómo trabaja, puede hacerlo igual. Y eso causa, digamos, un conflicto. Esto mismo ya se repitió antes, aunque no lo tengamos en cuenta. Cuando recién empezó el tema a explotar el tema de hackers, el hacker era una persona que sabía mucha informática, que conocía, que buscaba debilidades, encontraba y ahí atacaba. Luego se empezó a popularizar y se vendían kits de virus, kits de malware, kits de ataques, y cualquiera simplemente probando podía atacar, hasta que se estabilizó, bueno, y nuevamente ahora el ataque con los kiddies, o sea, con los que apenas conocen un poquito, no surten demasiados efectos. Esto lo aporto yo, si me permitís. Sí. Una vez hablando con una chica de IBM, que es la jefa de computación cuántica, que estuvo en el City, que nos visitó en el City hace 2 años, le charlamos sobre esto de la computación cuántica para quebrar claves, ¿no? Y ella me decía, bueno, así como va a haber intencionalidades de quebrar claves, también se van a poder armar claves con computación cuántica, digo. Esto parecería ser, tener un paralelismo, ¿no? Digo, así como podemos usar inteligencia artificial para romper claves, se podrían usar inteligencias sintéticas para poder generar claves robustas. Así es. Ahora bien, la computación cuántica por ahora es una pesadilla si uno la piensa que sea accesible a cualquiera, porque una clave asimétrica pública-privada, si uno intenta desencriptarla con las computadoras actuales, puede que le lleve tanto tiempo como el que existe desde el Big Bang hasta ahora. O sea, es casi imposible. Toda clave se rompe. Prácticamente casi toda clave se rompe, pero requiere tiempo y requiere un costo muy alto. Si el costo o el tiempo que va a requerir no lo justifica, alcanza la clave esa. Ahora, una vez que la computación cuántica se haga popular, y no creo que falte demasiado, sí, algunos añitos largos, pero no demasiado, ya cualquiera va a tener acceso a un sistema así. Y va a haber que modificar el mecanismo de las claves, simplemente va a haber que hacer una cosa distinta. Pero si uno trasladara la computación cuántica al día de hoy, con las claves que tenemos al día de hoy, sería realmente un problema. Pero se supone que cuando la computación cuántica esté al alcance de todos, también va a haber evolucionado las claves y la pelea que hay siempre, ataque-defensa, se va a volver a estabilizar. No, pero lo llevó al escenario nuestro de lo que nos convoca hoy, que es la inteligencia artificial, digo, ¿no? Siempre que existe una potencialidad para el mal, la podemos transformar en una potencialidad para el bien, ¿no? Y sí. Perdón, Marcelo, una preguntita, porque justo también te iba a preguntar con el tema de la computación cuántica y la inteligencia artificial. La verdad que, como vos mostrás, es una pelea desigual, ¿no? Que hagan uso de la computación cuántica o la ingeniería de software cuántica en todo tipo de ataque, realmente va, por ejemplo, una tarea que una computadora normal tardaría, no sé, 3 días, en 1 hora o minutos probablemente podría llegar a tenerlo resuelta. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que vos harías en relación a programas o desarrollos o sistemas de seguridad y que no sea lo obvio decir, bueno, apaga el sistema y ahí seguro que no te van a atacar? Pero, ¿qué estrategias o qué recomendaciones vos darías en relación a poder estar cubierto parcialmente, no totalmente, ante estos tipos de amenazas? Bueno, mira, Marcelo, por ahora estamos trabajando con sistemas de encriptación de hace un tiempo. Hay gente investigando los qubits, hay gente investigando criptografía cuántica, con lo cual, una vez de que la computación cuántica se haga bastante popular, vamos a tener ya mecanismos de defensa. Pero a nivel comercial todavía no tenemos, digamos, algo hecho. Sí tenemos, de hecho, hay investigadores acá mismo en la misma facultad que están trabajando sobre computación cuántica y ver cómo mejorar algoritmos cuánticos. Pero no estamos hablando de un nivel comercial de que una empresa por ahora pueda asimilarlo. Igualmente hay tiempo, la computación cuántica no se va a popularizar demasiado en los próximos años, sí se va a popularizar sin duda, pero por ahora la tienen muy pocos países y a nivel experimental. Justamente hace unos días estaba viendo la computadora cuántica de China, que aparentemente es la más poderosa, y bueno, es una. Si tenemos la mala suerte de que esa computadora quiera atacarnos, estamos perdidos, no tenemos
forma para defendernos. IBM tiene, Marce, unos servicios estudiantiles de computación cuántica para hacer Pero no programación. te escuché. IBM puso, tenés que sacar una cuenta, y puso unos servicios en su computación cuántica para que estudiantes y docentes puedan hacer uso para correr ciertos procesos de prueba, digamos, ¿no? Sí, hay Es muy un lindo. Si quieren, también bueno, les puedo pasar. Hay algoritmos cuánticos para resolver el short, por ejemplo, que es el más conocido, el más básico, que son interesantísimos para probarlos inclusive en computadoras que no son cuánticas. El mismo algoritmo que se usa rápido en computadoras cuánticas se puede estudiar, aprender y manejar en las que no son cuánticas. El consejo sería ir preparándose para cuando llegue el caso de poder saberlo rápido, pero por ahora no es lo que estamos usando en la industria. Seguramente sí en la investigación, pero digamos, no es en la industria. Y lo que va a ocurrir constantemente, justamente estaba viendo cómo se desarrolló esa computadora en China, constantemente van cambiando la forma, van cambiando los algoritmos que usan. Nosotros es bueno que nos vayamos practicando qué hay, pero no sabemos de qué manera va a quedar dentro de, digamos, 10 años, que va a estar, que es, ya para esa época, es un buen pronóstico para decir que las computadoras cuánticas no van a estar en cada casa, pero sí que van a ser una cosa más o menos generalizada. Clarísimo. Ok, seguimos entonces. A ver qué pasó, que no se mueve esto. Se me fue uno, no tiene importancia. ¿En qué usaríamos mejor entonces el Machine Learning? En política de seguridad, análisis del software, en todo esto que está acá, especialmente detección, en detectar cuando tenemos una fuga en seguridad. En todo esto sería el punto clave en el que Machine Learning se usa. En este tercer punto, detección, es el que hacemos el demo en unos minutos. O sea, detección de spam. El spam, que ya saben qué es enviar correos no buscados, tuvo una enorme mejora junto con el Machine Learning. O sea, se usa ampliamente. Seguramente ustedes recordarán hace algunos años recibían un montón de spam. Actualmente es raro que reciban algún spam. Análisis de crédito, que es el ejemplo que vamos a hacer. Cómo saber si el banco nos acepta o no nos acepta algo. Es decir, cómo el banco decide cuándo dar o no dar un crédito, cómo reconocer patrones. Estos son los puntos en que más se usa el Machine Learning en seguridad informática. Vamos a ver un ejemplo. Primero que casi no es Machine Learning. Es algo muy sencillo, pero para empezar y después poder trabajar con el demo. Supongamos que queremos averiguar el precio de una casa. Tenemos datos, recuerden que el dato es lo básico, los datos son los que tenemos que manejar siempre. Tenemos una base de datos buena, fiable, confiable. Cada casa tiene un precio. ¿En base a qué? Por ejemplo, graficamos en base a la superficie. Una casa de tantos metros cuadrados vale tanto. Y tiramos, por ejemplo, una estimación. Yo quiero saber cuánto vale mi casa por acá, y que está acá, subo, no hay ninguna que sea igual. Pero estimé, esta línea roja es lo que predice el Machine Learning. Vean que hasta ahora es una cosa evidente, muy sencilla, pero bueno, tiene sus vueltas. Por un lado, primero hay que ver que yo digo que el valor estimado es el rojo, pero vean bien, no hay ninguna casa que valga eso. O sea, tomamos en cuenta que tiene que haber errores. Luego, esta está sacada en una dimensión, por ejemplo, en la superficie, pero puede haber más de una. Por ejemplo, podemos también decir que no solamente tiene que ver con los metros cuadrados, tiene que ver con la ubicación, una dimensión más. Tiene que ver con la cercanía a colegios, una dimensión más. Tiene que ver con el tipo de barrio. Es decir, cada cosa que vamos agregando es una dimensión más. Este ejemplo que tenemos acá es unidimensional y tiene normalmente muchas dimensiones. Cuando digo muchas, digo miles o cientos de miles. Para que el sistema ande bien, tiene cientos de miles de dimensiones, que lo hace extremadamente pesado analizar un sistema como este. Luego, este sería un caso más sencillo.
El que vamos a analizar nosotros es un poquito más complicado. Lo que hacemos en este primer caso es intentar tirar una línea que es el valor medio de todo lo que hay. Vean que intentamos encontrar una ecuación que tenga esto, que sería esta recta que está acá, en cual m lo que da es la pendiente y b es la ordenada al origen. Se van tirando, haciendo pruebas, más, menos, inclinaciones distintas, hasta obtener una. Este es un punto también importante. Aquí prueba y error. Uno prueba una cosa, ve qué pasa, si sirve la deja, si no otro. O sea, esto es muchísimo prueba y error. Es decir, la máquina no es que saca una conclusión, prueba millones, hasta que se queda con una que es la mejor que hay. Y lo puede hacer, ¿por qué? Porque es muy rápido. Normalmente con un GPU o cuando tengamos acceso con computación cuántica sería obviamente muchísimo mejor. La otra, que es la que vamos a ver nosotros en el demo, sería saber cuándo el banco nos puede dar un crédito en base a nuestro historial de compras. En este caso se llama clasificación y tenemos datos de muchas tarjetas que no cumplen con los requisitos, otras que sí cumplen. Cuando llega una nueva, si cae acá, no cumple. Si cae acá, sí cumple. Vean que para eso tenemos que tener datos previos que nos digan qué características tienen las que no cumplieron y qué características las que sí cumplieron. Este ejemplo es el que vamos a hacer en unos minutitos más. Después que me apure, pero es para llegar. Luego, volvemos otra vez al tema que a mí me pone loco, que es los datos. ¿Dónde sacamos los datos? Los datos para experimentar, aquí tenemos unos lugares en que se puede sacar. Si ustedes después tienen acceso a esto, lo buscan o me los preguntan. Y aquí tienen bases de datos públicas. Hay bases de datos públicas, privadas, y hay dos problemas. Por un lado, la base de datos pública nunca se va a adaptar a lo que me hace falta a mí. Se va a acercar, se va a ajustar, pero nunca va a ser exacto a lo que yo quiero. Por lo tanto, primer problema. Segundo problema, los datos vienen en planilla Excel, vienen en base de datos, vienen en imágenes, en videos, vienen en conversaciones, vienen en chat, en Twitter, vienen en distintos formatos. Y habría que normalizarlos, adaptarlos, curarlos sería. O sea, los datos, y no me canso de decirlo, es un punto clave en todo lo que es Machine Learning. El resto es trabajo, pero el dato es realmente importante y es complicado obtenerlo. Y ahora sí, vamos a empezar con una información, con un demo, para entender mejor cómo se mueve todo. Vamos a mezclar la explicación teórica con el demo. Si yo doy únicamente información teórica, se hace pesado. Así que vamos a intentar que funcione. Como puede ser que no funcione, puede fallar. Lo tengo también hecho en PowerPoint, pero intentemos mejor primero de hacerlo online. Para eso vamos a entrar a Azure Estudio Clásico. Ustedes tienen aquí el URL. Voy a compartir pantalla para poder entrar. A ver si lo tengo por algún lado. Aquí lo tengo. ¿No era eso? ¿A dónde lo tengo? No, no lo tengo nada. Vamos a tener que buscarlo. Un segundito, por favor, que voy a ver a dónde estoy. Esto no es, esto será, no, esto será, no, acá. Como dijimos antes, puede fallar y de hecho está cumpliendo con lo que dice que es que falla. Ahora sí. Bueno, están viendo ahora seguramente mi pantalla y esto lo que están viendo ahora es Azure Machine Learning. Ustedes ingresan, le va a presentar una pantalla como la que están viendo acá. Sí. Marcelo, yo estoy viendo tu PowerPoint. Vamos a compartir pantalla entonces. ¿Ahora? Perfecto, ahora sí. Ok. Van a ingresar y van a ver esto que está acá, el cual les va a permitir empezar a trabajar. Ustedes pueden hacer tutoriales, pueden buscar ejemplos ya hechos. Vean que esto, si ustedes quieren empezar a investigar, es hermoso porque
tienen ejemplos de prácticamente todo. Por ejemplo, aquí tienen ejemplos de de autos, un dataset con auto, ver el precio. Después tienen por acá riesgos en tarjetas de crédito. Tienen por acá predicciones también de una predicción binaria de pasa o no pasa algo. O sea, tienen prácticamente un abanico bastante interesante. Inclusive aquí predicen el delay que puede tener un vuelo. Este punto que está acá predice, por otro lado, variaciones de la bolsa. Tienen una cantidad de cosas interesantes. Nosotros, para empezar, elijamos uno en blanco. Le damos elección de una pantalla en blanco y nos da una idea de cómo empezar a trabajar. Dejemos que se empieza todo con datos. Nosotros podemos buscar los datos en una de las páginas públicas, podemos generar nuestros propios datos, que sería lo mejor, pero aquí lo tenemos a modo de experimentación. Buscamos en base de datos, buscamos ejemplos, y aquí es muy sencillo, simplemente arrastramos el ejemplo y lo llevamos a la plantilla de trabajo. Este ejemplo que tenemos es un censo de ingresos de personas adultas. Si ustedes quieren saber qué dice esa base de datos, lo pueden visualizar acá. Bueno, y aquí tenemos una base de datos típica, chica, pequeña, tiene solamente 32.000 filas y 15 columnas. Esto es una base de datos pequeña, es decir, únicamente para hacer un demo, en la que tenemos que cada persona está diferenciada por edad, tipo de trabajo, educación, estado marital, o sea, un montón de cosas, y termina con lo que nos interesa, que es el ingreso que tiene. Tiene un ingreso mayor o menor a $50.000 anuales, y de esa manera poder saber si le podemos dar o no le podemos dar determinado precio, determinado crédito para la compra, por ejemplo, de una casa. Entonces, cada vez que hace falta, cada vez que el banco tiene que decidir si otorga el préstamo o no, bueno, tiene una base de datos un poquito más elaborada que esta. Ustedes pueden jugar, aquí tenemos una distribución, de acuerdo, por ejemplo, a si son casados, divorciados, nunca casados. Lo pueden visualizar distintas cosas, edad, por ejemplo, qué edad forma esta base de datos, y aquí tenemos qué clase de edades tenemos. Por ahora eso no nos va a interesar mucho, pero sí nos sirve para saber cómo es nuestra base de datos. Volvamos un poquitito a nuestro PowerPoint, y aquí tenemos entonces nuevamente los datos tienen que ser adecuados, tienen que ser abundantes, porque si son pocos nos da muy mal la información, exactos, verdaderos, tiene que haber muchísimo más, etc. Este verdadero tiene que ver con que no tenga metido adentro ningún hackeo que haga que los datos sean falsos. O sea, tenemos que acceder a datos en lugares confiables. Y bueno, una vez que hacemos esto, llevamos la base de datos como dijimos antes, y lo primero a hacer sería curar los datos. Para curar los datos, ¿qué significa curar el dato? Bueno, ver de que el dato sea sano en todo sentido. Ver si no faltan datos, si el que lo cargó olvidó algo, ver si son coherentes. Por ejemplo, nuestro algoritmo puede esperar números, y si el dato es letra, alto, bajo, por ejemplo, categoriza al empleado con A, B, C, D, una cosa que no nos sirve de lo que vimos recién. Si yo quiero categorizar a un trabajador, el que me diga que trabaja en educación, que trabaja en empleo público, que trabaja en industria, no me sirve el texto, tengo que cambiar el texto a números, porque número es lo único que va a manejar la máquina mía. Tengo que pasar primero a números. Comprobar origen, es decir, tengo que curar los datos. Para el trabajo nuestro, para hacerlo más rápido, suponemos que los datos vienen curados, que no tienen problemas. Y lo siguiente a hacer, ¿qué es? Volver otra vez a lo que hicimos. ¿Qué hicimos? Intentamos tirar esta línea verde. Esta línea verde se tira probando. Pruebo una, otra, pruebo un montón. ¿Y qué busco? Que el error sea mínimo. El error que es la distancia de cada puntito, dato real, a la línea verde. Es decir, yendo al otro lado, busco minimizar el error, normalmente el cuadrático medio. Una vez que minimicé, ahí está, el error cuadrático medio, bueno, digo que tengo el sistema entrenado. Y está entrenado el sistema. ¿Por qué? Porque tengo para mi eje X los valores que voy a conseguir como resultado.
pero no me alcanza con eso. Tengo que saber si está bien o está mal. ¿Cómo sé? Bueno, agarro más datos de los que yo conozco el resultado y los pruebo. Si me da bien, digo que el sistema funciona. Si me da mal, digo que no funciona. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo sé de dónde saco los datos para probar? Yo sé los datos para entrenar. ¿De dónde saco datos para probar? Bueno, o los consigo, o lo que se hace, ¿qué es? Lo que se hace es entonces dividir la base de datos en dos partes. Una para entrenamiento, una para prueba. Y eso es lo que voy a hacer. Marce, perdóname, vos estás de nuevo con el PowerPoint, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te quedó la pantalla de Azure. Ah, qué bacana, ¿eh? Sí. Yo pensaba que estaba compartiendo pantalla ahora. Tenés seguidores muy atentos que me acaban de avisar por el chat para serte totalmente honesto. Así que muchas gracias Facundo, muchas gracias Enrique. Gracias, gracias y disculpen. Ahora están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Que Sí, dice... ahí está la Sí. vista. Ok, bueno, aquí está lo que yo dije. Tenemos que minimizar el error entre los puntos y la línea verde. Eso se llama entrenar. Y después hay que probar a ver si las cosas nos dan bien. ¿Cómo probamos? Con más datos. Pero para ello tenemos que dividir nuestra base de datos. O sea, tenemos que hacer un split. Y ahora seguimos con el PowerPoint y tenemos que hacer un split. El split sería algo que me divide todos los datos en dos partes. Entrenamiento y test. Vamos a volver momentáneamente a la base de datos, al Azure. Que normalmente me cuesta volver al Azure. Ahí estoy. Vamos a volver al Azure. A ver, un segundito. Creo que voy a dejar de ir y volver porque se me complica hacer este pase. Aquí estamos en el Azure. Y ahora debería estar compartiendo pantalla con el Azure. Lo que hacemos ahora, ¿qué es? Tengo que dividir, para eso sigo buscando, y ahora debería estar en la pantalla de Azure Machine Learning, busco split. ¿El split qué es? El split es una división de datos. Lo pongo acá y ahí estoy dividiendo datos. Vean que no me hace falta nada. Si yo hiciera realmente esto, estaría trabajando seguramente con Python. Y con Python tengo que escribir las cosas que yo quiero hacer. Acá simplemente agrego y divido. ¿Cómo divido? Por ejemplo, aquí me da por default que divido 50%. Generalmente no. Por ejemplo, digamos 0.8. O sea que divido el 80% para entrenar y el 20% para testear luego. Ya lo tengo dividido a esto entonces. Una vez que lo tengo dividido, tengo que la parte que dividí, entrenar. Para eso, bajo el módulo de train. Lo busco al módulo de train. Y lo pongo acá. Ahí estoy entrenando el modelo. Vean que lo hago muy fácilmente acá. O sea, no tengo demasiado conocimiento de qué estoy haciendo, pero sí me sirve para dar una idea macro de lo que ocurre. O sea, tengo el sistema, el split, tengo los datos, tengo que ahora que entrenar el modelo. Pero entrenar el modelo ¿de qué manera? Para entrenar el modelo tengo que, por un lado, tener datos. Y por otro lado, tengo que tener en base a qué. Lo que vimos nosotros era en base a un modelo de IMX más B. En este caso tenemos un sistema que tiene dos posibilidades, binario. Por lo tanto, elijo un modelo binario. Por ejemplo, un sistema de dos clases. Un sistema de dos clases que me permite dividir. ¿Por qué elegí este? ¿Por qué no elegí cualquier otro de los que hay? No hay un motivo. Si ustedes pueden elegir cualquiera de estos algoritmos, pero por experiencia le va a decir es mejor este, por ejemplo. Si después resulta que no es mejor, lo hacen otra vez. Si después resulta que 80-20 no es lo mejor para hacer, para dividir, hacen otra vez otra cosa. Es decir, esto es ir y volver en forma constante, hacer pruebas, hasta que uno quede bien. Por lo cual, hacer a mano esto es imposible. Hay que hacerlo a mano, hay que hacerlo con una GPU. Si ustedes quieren trabajar en esto, lo van a hacer seguramente en Python, y el consejo es que lo hagan en el Google Collaborate,
que les da gratuito, les da GPU para trabajar. Lo ideal sería hacer eso. Una vez que tenemos ya entonces todo, ¿qué tenemos? Cómo entrenar el modelo, tenemos con qué algoritmo entrenarlo, y ahora hay que ver qué más tenemos que hacer. Vamos a venir por acá, y ahora supongo que todavía están viendo, vos decime Darío, si están viendo todavía, si ahora están viendo el PowerPoint. No. No están viendo el PowerPoint, entonces vamos a compartir el PowerPoint. Ahora sí. Tienen que haber dos personas haciendo gimnasia. ¿Lo ven? ¿Darío? Sí, sí. Ok. Bueno, aquí tenemos lo que dijimos antes. Con los datos y con el algoritmo usar, entrenamos el modelo. Fenómeno, seguimos. ¿Qué hay que hacer ahora? El modelo se está entrenando ahora. Bueno, ¿qué nos falta? Saber si lo que hicimos es correcto o no. Hay que evaluarlo. Para eso tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que poner un score, darle un número. Recuerden que todo esto son números. Hay que poner un score que nos diga si el modelo está bien o si el modelo está mal. Y después hacerlo correr. Evaluar después. Vamos a hacer eso todo junto, así podemos llegar a un resultado. Y vamos a compartir ahora, ya recién ahora me estoy acordando de cómo es después de tanto, pero ya me estoy acordando que tengo que hacer esto. Ok, ahora tenemos que agregar un score que me clasifique lo bien o mal que está el modelo. Para eso buscamos un modulito score y llevamos score module. Como lo vemos acá, agregué y lo que hace ¿qué es? Lo que hace es clasificarme el modelo. Pero ¿cómo sabe el score que lo que hice está bien o está mal? Por un lado recibe lo que el train le dice y por otro lado compara con la parte de test que habíamos dejado antes. Y con los dos llegamos ya a un score. Ahora tenemos ya calificado el modelo. Es bueno, es malo, de acuerdo a un numerito. Y después nos hace falta evaluar el modelo. Y para eso hacemos un evaluador. Evaluamos el modelo. Y con esto ya terminamos con nuestro modelito sencillo. Lo que habrá que hacer ahora es correrlo. Para correr el modelo, ¿qué hace el modelo? Toma una base de datos, la divide en dos, parte para train, parte para test, lo entrena usando que los datos de train más el algoritmo que nosotros elegimos, luego lo califica a ese modelo y por último lo evalúa. Lo hacemos correr y vamos a ver que ahora empieza a funcionar esto. Una vez que está completamente funcionando, nos va a dar un resultado. Ese resultado, que no nos está dando ahora, sí, porque me falta decir en qué entrenarlo. Es decir, yo aquí puse train model. Me falta decir en base a qué. Lo entreno en base a lo que yo quiero obtener, que es el dinero que ingresa cada uno. Pues estoy entrenándolo en base al income, o sea, al sueldo que tiene la persona para saber si darle o no darle el crédito. Una vez que está esto, lo hago correr, ya que empieza a correr. Vean que a medida que empieza a correr, empiezan a aparecer tildecitos verdes. Una vez que están todos los tildes verdes, implica que el sistema está. Y está listo. Ahora, ¿cómo sé si sirve o no sirve? Y ya terminando, porque estamos sobre la hora, veamos cómo se evalúa un modelo. Para evaluar el modelo usamos la matriz de confusión. Nunca mejor dado un nombre a algo que confusión. Es muy fácil equivocarse, pero ¿qué nos dice? Compara la observación con la predicción. Yo predigo que va a ser positivo. Y si es positivo, tengo un verdadero positivo. Predigo que va a ser negativo. Si es negativo, tengo un verdadero negativo. Igualmente, tengo falsos negativos o falsos positivos. Y de acuerdo a eso, obtengo la curva ROC. La curva ROC no importa mucho cómo es, pero sí, una vez que nos da la curva, cuanto más hacia arriba esté, mejor ese sistema. Una curva que tenga una línea por acá es la mejor de todas. Una línea que haga tac, tac. Vamos a ver cómo es la curva nuestra. Vamos a jugarnos y ver cómo es la curva que nos dio a nosotros. Estamos por acá. Estamos por acá. Compartir.
Y ahora deberíamos estar viendo otra vez el Azure. Vamos a ver qué nos da nuestro modelo evaluado. Visualizamos y aquí nos da nuestra curva ROC. La curva ROC, vean que nos da bastante arriba, o sea que el modelo está bien. ¿Qué significa la curva ROC? En un lado tenemos los falsos positivos, en otro lado los verdaderos positivos. De acuerdo a lo que nosotros querramos, vamos a estar parados en algún lugar de esto. Analizar esto llevaría un tiempo larguísimo, pero por ahora nos alcanza a decir que cuanto más hacia arriba esté la curva, cuanto más área tengamos abajo de la curva, mejor es. Y si nos gustan los números, los tenemos por acá. Aquí tenemos los números que nos dice cuánta confianza podemos tener a cada uno de los datos que obtuvimos. Para cada score, ejemplos positivos, negativos, y cuánta seguridad, cuánta currency, o sea, cuán exacto es la predicción que hacemos para cada caso. Con esto, con la currency, con la precisión, con el F1, con el score, son todos valores que nos permiten saber cuán bueno es nuestro sistema. Y con esto, un poco apresuradamente, Darío, digamos que cierro porque ya no nos da más, digamos, no quiero cansar demasiado, porque esta última parte se torna un poco pesada. Así que si hay preguntas, me gustaría saber si las puedo contestar. Yo las que quedó una en el tintero, las que fui recibiendo, te las fui trasladando. Acá, bueno, te mandan agradecimientos y felicitaciones por el webinar, Marcelo, te los hago llegar. Muchas gracias. Muy interesante. Acá hay una reflexión sobre que nos dejaba Facundo hace un rato, ¿sí? Sobre el tema de que cómo el Machine Learning también fue aprendiendo sobre todo lo que tiene que ver con spam, ¿no? Y buscar direcciones que tengan que ver con empresas y no tanto con usuarios comunes, etcétera, ¿no? Otros escenarios como de uso. Me parece que esto va a haber que estar siguiéndolo como muy de cerca, porque claramente esta inteligencia artificial, tanto machine learning como todo lo que tiene que ver con inteligencia de actividades generativas, etcétera, es el desafío que se viene, ¿no? O sea, a potenciar mucho lo que se hace y no disponer de herramientas de este tipo va a ser jugar con desventaja, claramente. Así es, esto está evolucionando muchísimo, constantemente cambia, aparecen cosas nuevas, y lo importante es saber dos cosas. Por un lado, la seguridad nunca es completa, y por otro lado, inteligencia artificial o machine learning no es magia. Yo a veces escucho, por ejemplo, de que el diario, en forma de texto importante, dicen que investigadores se asustan porque no pueden entender lo que las computadoras hacen y la quieren desconectar. Bueno, nunca se entiende, porque lo que hace un machine learning más simple que es tomar un dato, otro lo suma, lo mezcla, y este es justamente una de las debilidades que tiene el machine learning, que es la explicabilidad. No es fácil para una persona explicar qué se hizo. Y eso hay puntos en los que es complejo. Por ejemplo, en los créditos. Un banco tiene que dar un crédito. Entonces hace correr un machine learning y es fácil si dijera, bueno, gana menos de 50.000, no le doy. Pero no es eso, es mucho más complejo. Suma la columna de casado, la multiplica por la mitad de la columna educación, le suma el número pi y le resta la cantidad de vecinos que hay alrededor suyo. O sea, números que no parecen tener sentido, pero que cuando los hacen dan un valor real. ¿Cómo se explica? No se puede explicar. Y la explicabilidad es uno de los problemas importantes, tanto así que hay libros completos que explican cómo manejar explicabilidad en el machine learning. El que no se puede entender, que no se puede explicar, no significa que es un desastre, simplemente que es la forma en que trabaja el sistema este. Sí, y bueno, como yo creo que las inteligencias sintéticas que estamos viendo va a pasar lo mismo que con las inteligencias humanas, ¿no? Va a haber mejores y peores, por decirlo así. Cuando digo mejor y peor, en términos de razonarán mejor o peor para el objetivo que son planteadas, y una gran parte de ese objetivo tiene que ver con algo que vos mencionaste, y yo quiero ponerlo en primer plano nuevamente, que es la base de aprendizaje con el cual uno la nutre, ¿no? Es casi como imaginar un niño que accede a toda la información posible, bien depurada, las conclusiones que puede sacar luego en la vida,
¿no? O no, que accedió a información deformada, distorsionada, entonces probablemente tenga una visión distorsionada de la vida. Con esto pasa lo mismo, ¿no? Los sistemas de entrenamiento y la información y volumen, la calidad y el volumen de datos que se le dan para poder entrenar esa inteligencia, creo que es el punto de partida crucial para los resultados que obtenés. Así es, Darío, correcto lo que decís. Bueno, Marcelo, vamos a ser respetuosos del horario, como siempre, así que agradecerte a vos una vez más que nos hayas acompañado, a todos los que nos están siguiendo por YouTube y también los que están en la sala de Zoom, a todo el equipo técnico, Javier, Edelmar, y los que permiten que estos webinars de tecnología se lleven adelante. Ya en breve estaremos haciendo otro, y recordarle a todos los que nos siguen que ahora el día 28 de septiembre tenemos nuestro congreso más importante en la facultad, que es el CITI, ¿sí? Con temas muy interesantes sobre tecnología, y se va a charlar mucho sobre seguridad, inteligencia artificial, ciberseguridad y todo lo relacionado. Así que todos los interesados pueden buscar en la web, pueden inscribirse al congreso, que como todos los años seguramente va a ser atractivo y multitudinario. Así que bueno, los despido, les deseo buenas tardes y nos vemos en el próximo webinar. Adiós. Muchísimas gracias a todos, hasta luego.